volumen 1659. Abril 23, 1924. Continúa el estado de sueño profundo de Luisa. ¿Cómo saber cuándo obra Jesús y cuándo el enemigo infernal en el alma? Paso mis días en la amargura y en la privación de mi dulce Jesús, con el agregado de un sueño tan profundo que yo misma no sé dónde estoy, ni qué cosa hago. Siento la sombra de mi Jesús en torno a mí, la cual me pone como dentro de una camisa de hierro que me hace inmóvil, que me quita la vida y me aturde, y no comprendo más nada. Qué cambio tan doloroso en mi interior. Yo que no sabía qué cosa era el sueño, y si algún ligero sueño me sorprendía, aún durmiendo no perdía la actitud de mi interior. Estaba al día de las fibras de mi corazón, de mis pensamientos, para dárselos a Jesús que tanto me amaba, para acompañarlo en todas las horas y las penas de su pasión. O bien me espaciaba en la inmensidad de su voluntad, para darle ese todo y esos actos que quería de todas las criaturas. Pero ahora todo ha terminado. Mi Jesús, qué penas tan amargas, en qué mar tan doloroso quieres que navegue mi pobre alma. Ah, dame la fuerza, no me dejes ni me abandones. Recuerda que tú mismo lo has dicho, que yo soy pequeña, más bien la más pequeña de todos, recién nacida apenas. Y si tú me dejas, no me ayudas, no me das fuerza, la recién nacida ciertamente morirá. Ahora, mientras me encontraba en este estado, pensaba entre mí, ¿no será tal vez el demonio quien me hace esta sombra y me pone en este estado de inmovilidad? Pero mientras esto pensaba, más que nunca me sentía aplastar bajo un peso enorme, y mi amable Jesús moviéndose en mi interior, hacía ver que apoyaba sobre mí un punto de una rueda que llevaba, y todo afligido me ha dicho, hija mía, paciencia, es el peso del mundo que nos aplasta. Sin embargo, con un solo punto que apoyes sobre ti me sirve para no terminar del todo con el mundo. Ah, si supieras cuántos engaños, cuántos fraudes, cuántas infamias cometen y cuántas maquinaciones ocultas de ruina están tramando las criaturas para arruinarse entre ellas, que acrecientan mayormente el peso sobre mis espaldas, tanto de hacer desbordar la balanza de la justicia divina. Por eso habrá grandes males por toda la tierra. Y además, ¿por qué temes que sea el demonio quien te pone en este estado? Cuando el enemigo hace sufrir, arroja desesperación, impaciencia, turbación. En cambio, cuando soy yo, infundo amor, paciencia y paz, luz y verdad. Te sientes tal vez impaciente, desesperada y por eso temes que sea el enemigo. Bueno, creo que aquí lo primero es ver que Luisa comparte con Jesús, o sea, el peso del mundo. O sea, Luisa está compartiendo con Jesús, yo podría decirlo de esta manera, la acción redentora de Jesús por el mundo, porque Jesús pone sobre de ella parte de lo que Él está haciendo por todos nosotros. Y es sumamente necesario la presencia de almas víctimas, porque lo dice aquí Jesús, que aunque sea con un solo punto que apoye sobre de ella, o sea, una pequeña parte nada más de todo lo que él está sufriendo, eso es suficiente para que no termine del todo con todos nosotros. Y esto nos lo confirma también en otro lado cuando dice que si hubiera faltado un alma víctima por espacio de 15 minutos, hubiera destruido todo. O sea, ya no hubiera continuado con esta obra. Por lo tanto, siempre el alma víctima es necesaria.
El alma víctima que ha habido hasta ahora ha sido alma víctima, pero en lo material, en la parte exterior. Todas las almas, todas las personas que han tenido los estigmas de Jesús, pueden ser la corona de espinas que han sufrido, la coronación de espinas, los flagelos, o sea, los clavos, la lanza en el costado, que comparten con Jesús toda esa sufrimiento exterior en su humanidad. Pero quizá nadie ha tenido el sufrimiento interior de Jesús. No me refiero al sufrimiento del dolor por ser rechazado, al dolor por todos los pecados, sino me refiero al dolor de la crucifixión de su voluntad humana en todos sus actos. Y no solo la crucifixión de su voluntad humana, sino que él en esa voluntad humana crucificaba a todas las voluntades humanas de toda la familia humana. O sea, ahí estaba crucificando a todos. O sea, Jesús tiene que vencer, como dijimos hace un momento, tiene que vencer lo de todos nosotros para poder redimirnos, para poder hacer el acto contrario de lo que el hombre hizo. El hombre le dio muerte a la vida divina para darle vida a la vida humana. Jesús tiene que tomar cada acto donde le dimos muerte nosotros a la vida divina para darle muerte a ese acto de vida humana que el hombre hizo y darle nuevamente vida a la vida divina. Entonces, Luisa de alguna manera está participando de todo esto y aunque sea en mínimo punto, está compartiendo con Jesús el sufrimiento interior de él, que son esas muertes, que son esas crucifixiones. Es algo donde el hombre nunca había entrado. Y ahora el hombre, el ser humano, tiene la posibilidad de servir de puntal, de un apoyo para que ayudarle a Jesús a compartir todo ese dolor, todo ese sufrimiento que tiene en nosotros, ¿sí? Eso es en Luisa. Ahora, en la actualidad, podríamos brindarle a Jesús no un punto, sino muchos puntos de apoyo si realmente nos decidiéramos a vivir en este ambiente. En este ambiente de la divina voluntad, podríamos compartir con Él esa crucifixión completa, pero crucifixión de nuestra voluntad. Pero qué tremendo esfuerzo se necesita para eso, porque necesitamos quitar de nosotros todo lo que es humano. O sea, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, todos nuestros placeres, todos nuestros gustos, todo, porque todo lo que hemos hecho y todo lo que hacemos va encaminado a satisfacer nuestras necesidades o nuestras, ¿cómo decirlo?, nuestras formas de vida. Y eso es lo que necesitamos quitar para que todo lo que nos mueva sea única y exclusivamente el deseo inmenso de darle vida a la divina voluntad en nosotros. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Pero para eso se necesita una heroicidad tremenda. Los mártires que hemos conocido, tremendos martirios, son nada comparado con el martirio de crucificar nuestra voluntad en cada acto. Y eso es lo que Jesús está anhelando tener. Pero, ¿quién es el valiente que levanta la mano? Todo el mundo hace así, no, yo no. Mira, por ahí salieron. O sea, en verdad es muy, muy difícil, hay que confesarlo, ¿sí? Porque necesitamos entender
que esta vida es una prueba. Eso es algo que no hemos comprendido. Estamos en tiempo de prueba. No es esta nuestra finalidad. Y todos pensamos que la finalidad es vivir feliz en este mundo. Perdón, pero estamos equivocados. Fuimos creados para ser felices, sí, pero felices en modo divino, con felicidad divina. Y hemos trastocado esa felicidad por la felicidad humana. Una felicidad humana que lo único a lo que nos lleva es a la muerte espiritual, porque la sentencia en el paraíso terrenal fue muy clara. El día que comas del fruto de ese árbol, o sea, el día que hagas un acto de tu voluntad separada de mi voluntad, irremediablemente morirás. Irremediablemente morirás. Por lo tanto, todo lo bello, lo hermoso, lo maravilloso de esos anhelos de vida en esta vida es única y exclusivamente muerte espiritual. ¿Qué diferencia si todo eso lo pusiéramos a vivir, pero en la divina voluntad, con la única finalidad no de ser feliz, sino de darle vida a la divina voluntad en esa felicidad? Qué tremenda diferencia. Todos seríamos a imagen y semejanza de Jesús, viviendo una vida totalmente sacrificada. Jesús nos dice cosas muy, muy claras, pero que no hemos querido comprender. En el Evangelio, Jesús siempre pone como condición para seguirlo: toma tu cruz. Toma tu cruz. Pero como que se nos borra. Y decimos, sí, yo sigo a Jesús, yo pertenezco aquí, pertenezco allá, hago esto, hago lo otro, hago aquí, pero cruz, no me hablen de cruz, a mí esas cosas no me gustan. O sea, la principal petición de Jesús: toma tu cruz. Otra petición de Jesús: vende todo lo que tienes. Y decimos, no, ¿cómo? O sea, mi casa en Acapulco, no se puede. Mi casa en Cancún, estoy hablando de México, por allá serán otro tipo de playas y de lugares. Pero sí se entiende. O sea, hemos cambiado por un plato de lentejas, igual que en el Antiguo Testamento, sí saben eso, ¿no? Por un plato de lentejas cambiamos nuestra primogenitura. Una primogenitura que nos haría semejantes, imagen y semejanza de Jesús. Qué tremenda ceguera tenemos. Y luego, la sentencia que siempre decimos: síganle como van, no importa. ¿Y se van a salvar? Lo más probable es que sí. Pero después se van a tener que quitar esto que ahorita nos están pidiendo que nos quitemos nosotros voluntariamente. Se lo van a tener que quitar, pero ya saben, ¿no? En ese paraíso cálido y bello que se llama purgatorio, con mucho calorcito, con muchas cosas, fuego, pero fuego de amor. No es fuego material, es fuego de amor. Pero al fin y al cabo es un fuego que quema y que quema todo. Si alguno de los que estamos aquí ha sentido en su vida una pasión, que son capaces de hacer todo por una criatura, generalmente de hombre a mujer o de mujer a hombre, sabrán a lo que me estoy refiriendo y tendrán un leve indicio de lo que es el fuego del purgatorio. Una pasión que las lleva a querer estar siempre en compañía de la persona, o si es que es persona, por la que están apasionados, y que harían todo, no importa, rebajarse a lo máximo, hacer de lo más, no sé, o sea, destruir su propia dignidad con tal de estar con esa persona. Ese tipo de amor es una
pequeñísima semejanza del fuego del purgatorio. Así que síganle, no hay problema. Total, síganle y ya después verán en lo que se convierte su placer, su felicidad, sus ansias, sus anhelos. No es invitación a seguir, es una sentencia, pues muy clara, ¿no? Muy, muy clara. Sigue, Limita. Perdón, Salvador, una pregunta. Sí, padre. ¿Sí se puede decir que si deseo en el momento haciendo mis actos, decido entrar en la divina voluntad? Si se puede decir que es de una cierta forma dar muerte a la vida humana, aún yo no estoy haciendo un sacrificio como una renuncia, por ejemplo, a una tentación, a un deseo humano, estoy nada más haciendo actos y escogiendo entonces, viviendo este intercambio de voluntad. Entonces mi pregunta es así, si finalmente esta decisión es como automáticamente dar muerte a la vida humana. Si tomamos la decisión, sí. Y aunque la tome en un solo acto, vamos a suponer que estamos al principio, que Jesús nos va a prestar su voluntad por un momento para hacer un acto. En ese acto le dimos muerte a la vida humana y se desarrolló una vida divina. Después volvimos otra vez a nuestra voluntad humana. Perfecto. Pero esa vida divina que hicimos en ese acto fue el sacrificio total de la mía y ahora esa vida divina queda como pertenencia mía. O sea, cualquier acto que hagamos en la divina voluntad es una vida divina que se genera y que queda como pertenencia de la criatura. ¿Sí? El mejor ejemplo que tenemos es Adán. O sea, Adán, el primer periodo de vida de Adán, no sabemos cuánto tiempo fue, pero fue en la divina voluntad, fue dándole vida a la divina voluntad y a la vida divina en él. Cuando se sale, bueno, se sale él, pero esas vidas que había generado en sus actos quedaron. Y cuando Luisa le pregunta de qué santidad tendrá Adán, entonces Jesús le dice, Adán es el santo más santo que existe. Las palabras son contundentes, el santo más santo que existe, exceptuando a María, que es vida completa, María queda aparte, pero es más santo que San José, es más santo que San Francisco, es más santo que Padre Pío, es más santo que Santa Teresa, que Santa Teresita, que la Madre Teresa, ¿sí? O sea, es más santo que todos, porque es el único que tiene actos en la unidad de su querer. Eso es lo que lo hizo el santo más santo hasta antes de Luisa. Ahora Luisa ya no son nada más actos, sino Luisa ya desarrolla en ella vida divina en ella. Y entonces Luisa supera enormemente a Adán. ¿Sí? Pero en cualquier acto que hagamos, estamos martirizando, estamos crucificando nuestra voluntad. Gracias. Seguimos. Y yo, no, mi Jesús, más bien me siento puesta como dentro de un mar inmenso y profundo, el mar de tu querer, y el único temor es que pudiera salir de la inmensidad de este mar. Pero mientras temo, siento alzarse sobre mí más fuertes las olas que me profundizan más abajo. Espérame tantito, porque hace rato en el parrafito anterior, o sea, esa diferencia que hay entre el obrar del demonio y el obrar de Jesús.
Sabemos que el demonio se puede vestir, ¿sí? O sea, como de ángel de luz, y puede tratar de imitar las acciones o las palabras de Jesús. Pero creo que la diferencia es muy fácil de poder descubrir. O sea, cuando el enemigo hace sufrir, porque está hablando de los sufrimientos que siente Luisa, arroja desesperación, impaciencia, turbación. Pero cuando es Él, en el sufrimiento, pone paz, luz, verdad. Recordemos la pasión de Jesús. Nunca lo vimos, o sea, en toda su pasión, no importa los sufrimientos que tenía, nunca se vio desesperado, nunca se vio impaciente, nunca se vio turbado, nunca dijo esto es una injusticia. O sea, nunca hizo esa parte de la voluntad humana ante los sufrimientos, sino siempre fue la paz interior. Incluso él habla del gozo interior, gozo. ¿Por qué gozo? Porque a través de los sufrimientos que estaba pasando, estaba conquistando su reino, que su reino son nuestras almas. Entonces, en su interior tenía toda esa parte divina y no había ningún poder que le quitara todo eso. Entonces, el sufrimiento que puede tener cualquier criatura, aquí Luisa o cualquiera de nosotros, sobre todo hablando de esta renuncia que hemos estado comentando, si esta renuncia nos genera impaciencia, desesperación, turbación, cuidado, ahí es una tentación del demonio. Eso es un gambito que nos está poniendo para tirarnos. Pero si en esta tremenda crucifixión de nuestra voluntad encontramos la paz, la encontramos el amor, encontramos la luz, la paciencia, eso es de Dios. Ahora sí, síguele, perdón. Sí. Y Jesús, y por eso el enemigo no puede acercarse, porque las olas del mar de mi voluntad, mientras se profundizan más en el abismo de ella, mantienen la vigilancia y mantienen lejana aún la sombra del enemigo. Esto es otra cosa que es importante. Es la divina voluntad que se pone a la guardia de la criatura. Ya no es el enemigo tratando de turbar a la voluntad humana, porque ahora la criatura como voluntad ya tiene la voluntad divina. El demonio no se puede acercar a tratar de tentar a la voluntad divina. Por eso es que el alma que vive en la divina voluntad no está sujeta a tentaciones. ¿De acuerdo? Seguimos, Emita. Porque él no sabe nada de lo que el alma hace y sufre en mi voluntad, ni tiene medios, ni caminos, ni puertas para entrar. Más bien es la cosa que más aborrece. Y si alguna vez mi sabiduría manifiesta alguna cosa de lo que hace el alma en mi voluntad, el enemigo siente tanta rabia que se siente multiplicar sus penas infernales. Porque mi voluntad amada y cumplida en el alma forma el paraíso. No amada y no cumplida forma el infierno. Por eso, si quieres estar al seguro de cualquier insidia diabólica, tu interés está en mi querer y vivir continuamente en él. Esto último, vamos a nada más esta última frasecita. O sea, todas las insidias del demonio quedan total y absolutamente anuladas ante un alma que quiere vivir en la divina voluntad o que vive en la divina voluntad. Y Jesús le dice, todas las potencias diabólicas juntas, o sea, todo el infierno junto, tratando de tentar a un alma que vive en la divina voluntad,
se verá derrotado. O sea, todas las potencias diabólicas juntas no le pueden hacer nada a una criatura que vive en la divina voluntad. ¿Cuál será el remedio para todas las personas que están vejadas por el demonio? La divina voluntad. La divina voluntad. O sea, toda la vejación, todo el sufrimiento, todo lo que el demonio puede hacer con una persona es la divina voluntad. No podría hacer nada esta divina voluntad con la persona realmente poseída. Recordemos que la posesión no existe. Lo que existe es la entrega. Por lo tanto, ante la decisión voluntaria de una persona de pertenecerle al demonio, no hay forma de poder luchar, porque esa persona nunca aceptará a la divina voluntad. Así que ¿queremos realmente combatir al demonio? Hagámoslo así. Queremos hacer lo posible porque la divina voluntad reine en todos y el demonio no tenga forma de poder entrar. Muy sencillo, vamos junto con Jesús, a rehacer los actos de toda la humanidad. Junto con Jesús, pongámonos a tomar todos los actos de todos y rehacerlos en la divina voluntad para presentarlos al Padre como hechos por todos en su voluntad. Y entonces el Padre corresponderá a eso, corresponderá con luz, con gracias, con fuerza, con conocimiento, con todo, para que las criaturas puedan en un momento dado rectificar su camino y convertirse. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, doctor, usted acaba de decir que o sea, las personas que están en ese estado, ¿verdad? Que no se arrepienten, que siguen por ese camino, que la divina voluntad no puede hacer nada ahí, pero nuestros actos en la divina voluntad sí le pueden arrojar más. No, nuestros actos aumentan la fuerza, la luz. O sea, no podemos ponérselos a fuerza. O sea, el mejor ejemplo es Jesús. Jesús nos redime a todos, vence todo lo de mal que hay en nosotros. Jesús nos resucita a todos en voluntad divina y nos entrega al Padre como si todos hubiéramos vivido en voluntad divina. Ese es el pago, esa es la retribución que Jesús le da al Padre. Y aunque ahora la vida divina que deberíamos de haber vivido nosotros, Jesús la tomó, la vivió y se la entregó al Padre, que es mi vida que yo debería de haber vivido, pero no me puede obligar a tenerla, no me la puede imponer a fuerza, la tengo que tomar yo, tengo que aceptarla yo. Entonces, con toda la humanidad es lo mismo. Jesús ya hizo su parte. Ahora quiere que nosotros sigamos ese camino para aumentar toda la fuerza, la luz, todo lo que se necesita para que la humanidad recapacite. ¿Sí? Y una de las formas en que la humanidad puede recapacitar es cuando se vea tocada, ¿sí? E intocada incluso en la piel, como dice Jesús. Que a veces la criatura es tan dura que los flagelos no la rinden, los flagelos no la doblegan, pero entonces tiene que llegar a tocar a la criatura en la propia piel, o sea, ponerla al punto de la muerte. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo los flagelos. Y nada más se ha dicho de paso, sin entrar en detalles.
pero todos los fenómenos naturales que se han sucedido en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, son consecuencia de la acción del hombre. Y eso está en la Biblia. O sea, los terremotos, las erupciones, las inundaciones, todo está en la Biblia. La tierra responde a la acción del hombre clamando venganza para la gloria de Dios. Sí, o sea, es una parte muy, muy importante, porque aunque son fenómenos, entre comillas, naturales, pero son naturales porque Dios lo permite. Son naturales porque de alguna manera las leyes que Dios le impuso a la tierra no fueron leyes para matar al hombre en un tsunami. No fueron leyes para que queden aplastados en un terremoto. Por favor, entendámoslo. Dios nunca ha hecho nada en contra del hombre. El hombre es el que ha buscado trastocar todo para que ahora todo se vuelva contra el hombre. En los escritos de Luisa nos dice que la creación clama venganza contra el hombre por toda la afrenta y todo lo que le ha hecho a la divinidad. Nos está tocando en la piel. Nos está tocando en la piel, o sea, ahorita con la pandemia, que bueno, con el miedo más que con la pandemia, porque ahora hay una pandemia de miedo, de terror. Todo el mundo anda con el bozal, con el cubrebocas, ¿sí? Todo el mundo se cuida, todo el mundo guarda distancia, todo el mundo ve con malos ojos, con recelo, aquel que se le acerca y dice, no, espérate, sana distancia. O sea, esto no es otra cosa más que el hecho de todo lo que estamos sufriendo, que nos están poniendo en nosotros como una señal perfecta de que Dios está castigando al hombre y ahora nos castiga con el temor. Sí, Carolina. Perdón. Doctor, entonces con respecto a la manera de vencer estas tentaciones, sería también el fundirnos, el reparar y todo lo que Jesús le enseña en el libro 1 cuando Luisa estuvo en batalla con los demonios, cuando le decía, por ejemplo, que declarara adelante al cielo, a la tierra, no querer ofender a Dios, todo eso que le enseña Jesús ahí de la manera de cómo vencerles. Uh-huh. Sí, o sea, ella tiene el temor de que en esa batalla que pasó con los demonios, que fueron más de 3 años y medio, o sea, que hubiera ofendido a Dios en algún momento, porque incluso llegó a romper imágenes de Jesús, el rosario y todo, y diciéndole, te odio, así, ¿sí? Y un odio jarocho, no sé si lo conozcan, pero es un odio jarocho. Dice, y eso trae como consecuencia la idea de que pudo pecar. ¿Sí? Y por eso Jesús la calma y le dice, no, espérate, con calma. Tú haces esta declaración y con eso quedarás libre de ese temor de haber pecado, ¿no? ¿Sí? Bueno, doctor, gracias. Sí, Rosy. Bueno, aquí sobre lo que estaba comentando, se me hace esto un punto importante que también explica la situación que estamos viviendo ahora. Esta última parte de la lectura de hoy, que dice, mi voluntad amada y cumplida en el alma forma el paraíso. No amada y no cumplida forma el infierno. Estamos en un tiempo en que en lo que más se reta es la voluntad de Dios. Hay una sociedad, unas leyes con antievangelio. Cada ser humano de algún modo se está, de estos liberales, se están oponiendo a la voluntad de Dios.
a la voluntad ordenada que todos conocemos, al Evangelio. Entonces, esto ha formado un infierno en cada alma y claro que se está manifestando hacia afuera, formando en la sociedad. Estamos viviendo un infierno porque no amamos y no cumplimos la voluntad de Dios. Y es lógico entonces esto que está pasando, porque a mí esto me lo explica todo y precisamente parte del infierno es este miedo con el que se vive, que ya hasta andan buscando falsos mesías aquí y allá, que tomando cloro, que una y otra cosa para tratar de salvarse, cuando están puestos los ojos en tantas cosas materiales, tantos falsos mesías y no en Dios. Así es. Dos cosas que son importantes con esto que dice. San Pablo nos dice algo que es tremendo, que dice que por no haberle creído a la verdad, Dios les enviará la mentira para que creyendo en ella, se condenen. Esta es la justicia divina. Y esto es lo que está pasando. O sea, nos están enviando la mentira. No me refiero a la mentira de la pandemia ni nada. No nos metamos en ese terreno. Pero vamos a meternos en el terreno político. La mentira del socialismo, la mentira del comunismo, ¿sí? Que es esa falsa tablita de salvación, esa falsa tabla de igualdad. O sea, Dios nos enviará la mentira para que creamos en ella y nos condenemos. Y en algún otro lado dice que la enviará, pero con el poder de seducción. Simplemente la próxima vez que en la ciudad de alguno de ustedes exista un desfile de la, ¿cómo se llama? Bueno, de los homosexuales, yo les pido que vayan y vean. Ante ese espectáculo grotesco, las familias enteras, el pueblo entero con niños y todo aplaudiendo. El poder de seducción. Nos han seducido, nos han hecho creer que esto es progreso, que esto es la verdad. En fin, ese es, o sea, es tremendo lo que nos están provocando todos nosotros, ¿no? Pues un infierno. A ver, Isabel. Doctor, lo de la justicia de Dios, no sé si estoy entendiéndola bien, es como que el hombre por el pecado se busca lo que está pasando y el alma víctima viene y aplaca la justicia, ¿verdad? Y es como que la aguanta un poquito como para ganar tiempo. ¿No? Yo lo veo que es como una espuma, la espuma que crece y crece y crece, pero también hay otra espuma, que es la de la divina voluntad, que también crece y crece y crece, pero crece más rápido. Lo que pasa es que no la hacen crecer mucho, pero cuando crece, crece bastante. Y llega un momento en el que los actos divinos que hacen las personas, incluso las personas que no viven en la divina voluntad, pero hacen actos divinos para poder formar vida, sirven. Me imagino que nosotros podemos colaborar en algo, aunque todavía no estamos haciendo vida divina de lleno, pero con nuestros actos divinos podemos aportar en algo a que esa justicia divina se plante un poquito. Y si vienen más almas viviendo en la divina voluntad, haciendo actos divinos, podría ocurrir de que esa espuma sea tan grande que sobrepase la de la justicia y comienza a triunfar el corazón de María. No sé si estoy en... Sí, está... Está bien, está bien.
O sea, con el ejemplo de la espuma, está perfecto. ¿Sí? Pero si llegase a faltar un alma víctima por unos minutos, Que no dice, hubiera ninguna alma víctima, que no hubiera almas víctimas. O sea, que en el mundo no existiera un alma que se ofreciera como víctima. En ese momento Jesús no tendría dónde apoyar no tendría ese apoyo, y entonces la justicia se descargaría de lleno con todo, contra todos. pero no para destruir la creación, sino para realmente darle el merecido que deberíamos tener para, sin miramientos ni nada, nos acomoda o nos acomoda, a las malas. A la mala. Ahora o obedeces o obedeces. Más o menos. O sea, pero no O sea, sería para destruir la creación. ¿O sí? es que la creación no importa, Isabel. Las cosas materiales no importan, porque todo lo creado es al servicio del ser humano. Todo lo creado. Por lo tanto, si el hombre no estuviera, toda la creación es inútil, porque no tendría un destinatario. El destinatario del amor de Dios que está puesto en la creación, de la semejanza de Dios en la creación para que el hombre la conozca, del oficio que la creación debe tener para el hombre. La creación no importa, la creación es secundaria. Lo Por que eso importa es el hombre. por eso es que Dios muchas veces prefiere que la gente se muera, pero salva el alma. Claro, claro, ya diste en el clavo. O sea, nosotros nos preocupamos por la parte exterior. Nos preocupamos, por ejemplo, en una guerra porque, destruyeron los museos de tal museo y las obras de arte que había ahí. Van a destruir el Vaticano. No, ¿cómo? Yo no lo conozco todavía. O sea, nos ponemos a preocupar por las cosas que no tienen ningún sentido. ¿Sí? Me pongo a preocupar porque me voy a morir tan joven y sin haber amado. O sea, no se trata de eso, se trata del alma. Jesús se lo dice a Luisa, te preocupas por las cosas materiales y esas cosas se pueden reconstruir, pero un alma que se pierde es irreparable. Es una pérdida para toda la eternidad. Entonces, lo que Dios está diciendo, lo que Jesús nos está diciendo es que si hubiera habido algún momento en el que el hombre, que no hubiera habido un alma que se entregara a él para apoyar el sufrimiento de él, se hubiera destruido todo. O sea, nosotros. Ejemplos hay muchos en el Antiguo Testamento. Dios no se toca el corazón, si es que tuviera corazón, para destruir. Le mandaba al pueblo israelita, al pueblo judío, decía, ve y conquista tal parte y arrasa con todo, no dejes a nadie con vida, ni siquiera animales. ¿Por qué? Porque eran idólatras, porque eran falsos, porque eran lo que fuera, no importa. Pero ese es el Dios de los ejércitos. Es un Dios de los ejércitos que el amor divino vino a calmar, que es Jesús vino a poner un coto a ese Dios de los ejércitos por medio del amor. Cambia el nombre de Dios de los ejércitos por Abba, papito. Por eso no lo aceptaron, porque dijeron, ¿cómo nos viene a decir que nuestro Dios de los ejércitos, el que nos va a hacer triunfar, el que nos va a hacer los amos del mundo, no es y que es el papito de todos? Y todavía se dice hijo de él. Entonces, vamos a entender que Jesús es la representación del amor de Dios en este mundo. Es la faceta, es la cara del amor de Dios.
y viene a interponerse entre la justicia y nosotros. Pero ese interponerse significa asumir en él todo lo que el hombre le debe. El Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, no ofensas. Las ofensas es lo que cambiaron. El Padre Nuestro Jesús dice, perdona nuestras deudas. Las deudas son deudas de vida divina que teníamos que darle en cada acto que el hombre hiciera. Ya, listo, entendido. Si Jesús nos redimió ante el Padre, ¿por qué nacemos con el pecado original? ¿No deberíamos ser concebidos o engendrados ya sin pecado original? Bueno, eso es una pregunta muy sencilla. Okay. Te la contesta San Atanasio, que dice que se redime lo que se asume. Ok. O sea, espérate, ¿qué quiere decir eso? Que se va a redimir cuando está uno haciendo o sea, si uno está en ese momento haciendo el acto, ¿no? No. O sea, Jesús redime lo que asumió de nosotros. Lo que tomó de nosotros. Así es. Y Jesús no fue engendrado en María como nosotros. O sea, Jesús, cuando María dice sí, cuando María dice hágase en mí, según su palabra, el Espíritu Santo penetra en el vientre de María y con 5 gotas de sangre de ella, o sea, simulando la tierra, forma la humanidad de Jesús. Y cuando esa humanidad está perfectamente formada, o sea, con sus miembros perfectamente definidos, en ese momento el Verbo Eterno se encarna. Por lo tanto, el Jesús, perdón, no asumió la etapa de huevo, de embrión. De mórula, ¿no? Todas las etapas anteriores. Y entra cuando ya el cuerpecito ya está perfectamente formado, con sus miembros perfectamente ya definidos. Y eso lo podemos catalogar como etapa, pero etapa fetal. Exacto. Eso es lo que nos dice Jesús, que el Espíritu Santo formó en el vientre de María con 5 gotas de su sangre, formó la humanidad de él. Y que cuando estuvo perfectamente formada, fue cuando él se encarna. O sea, se está repitiendo en el vientre de María, se está repitiendo lo que pasó en el paraíso terrenal. O sea, recordemos que todo fue creado por la palabra de Dios, o sea, por el fiat divino. Y todo lo que él creó salía a la luz del día, o sea, salía ya aquí, pero ya completo, vivo. Las plantas vivas, los animales vivos. No necesitó hacer una segunda acción para darles la vida. Cuando llega el hombre no es producto de una creación igual a lo de todo lo demás. O sea, el hombre no aparece en este mundo por medio de la palabra de Dios. No es Dios diciendo que haya hombres, sino que es la Trinidad, porque dice, hagamos, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hizo al hombre, formó al hombre del barro de la tierra con sus propias manos. O sea, no es la palabra de Dios la que crea al hombre, sino es Dios mismo, la Trinidad, formando. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos aclara que las manos de Dios son el Verbo y el Espíritu Santo. Bueno, entonces cuando ya está formada esa imagen, esa estatua, en ese momento, o sea, Dios insufla
y crea la parte espiritual, o sea, crea el alma, crea las tres potencias del alma, y con un segundo, con una segunda aliento, se infunde él en el hombre para darle vida. ¿Sí? Entonces, aquello que pasó en el paraíso, o sea, Adán no fue concebido en una mujer, Adán fue formado. Adán recibe la vida directamente por el insuflo, por el aliento de Dios, y Dios poniéndose en él, eso es lo que le da vida al hombre. Ahora, en María pasa exactamente lo mismo. O sea, en María es el Espíritu Santo formando en ella, con gotas de sangre de ella, simulando la tierra, forma la humanidad de Jesús. Pero una humanidad que está perfectamente formada. O sea, ya con sus miembros ya definidos y todo. Y eso en obstetricia, o sea, en medicina, ya es una etapa de feto, no es una etapa de embrión, no es una etapa de huevo, sino es una etapa de fetal. Por eso es que Jesús no asumió la parte anterior nuestra, que es en el momento de la creación de nuestra alma, que penetra en aquella pequeña celulita que se llama huevo, o sea, y ahí adquiere la mancha de origen. Por eso San Atanasio nos dice que solamente se redime lo que se asume. O sea, esto es una verdad que no podemos refutar. Y esta sería como la explicación de por qué con toda la redención seguimos naciendo en pecado original, porque Jesús no asumió esa etapa. Entonces, doctor, ¿qué pasa desde el primer inicio de la concepción de una criatura hasta los, digamos, hasta los 2 meses y medio, 3, que es cuando ya tiene la etapa fetal? ¿Qué pasa No cuando? pongas fechas, porque no estamos hablando de tiempo. Ok. Y lo digo por esto, porque el embarazo de María fue de 9 meses. Ok. Si lo pones en tiempo, entonces la etapa fetal sería un embarazo nada más de 7 meses. Sí. Y no se trata de eso. ¿Sí? Entonces, no lo pongas en función de tiempo, ponlo en función de organismo, nada más. Ahora sí, dime. Ahora la otra. No, espérate, ¿qué pasa con qué? No, lo que yo le decía, no, pues ya sí, ya me dijo todo. O sea, ¿qué es lo que pasaría si nosotros, qué es lo que pasa? ¿Cómo es? O sea, nosotros somos injertados a través del bautismo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una mujer, es que tengo que tener a fuerzas el tiempo? Bueno, sí, ya nosotros ponlo, no hay problema. ¿Sí? ¿Qué pasa si una mujer tiene un aborto espontáneo a los 2 meses y medio, casi a los 3? ¿Qué pasa con ese bebé, con esa un minuto para que sea feto? Por favor, eso no lo pongas así. No. Acuérdate de algo, que es el momento de la muerte. Ok. O sea, el bautismo, que es lo que nos perdona el pecado original, o sea, lo que nos restituye la vida divina en nosotros. Sí. Se nos injerta una pequeña semillita, un germen de vida divina en nosotros, y eso es lo que perdona el pecado, porque no es pecado, es ausencia. Eso, por favor, es otra cosa que necesitamos corregir. No es que yo nazca con pecado original, nazco con la consecuencia del pecado original, y la consecuencia es la ausencia de vida divina y de voluntad divina. Por eso es que el bautismo nos injerta ese germen de vida divina, y eso es lo que me perdona, entre comillas, el pecado original. Ahora ya tengo esa participación de vida divina. Pero ese es el bautismo sacramental.
Pero recordemos que hay un bautismo de deseo y un bautismo de sangre, de martirio. Bueno, en el momento de la muerte, un instante antes de morir, la persona, la criatura, no importa si es una hora después de haber sido concebido o es a los 80 años, no importa. Jesús se presenta ante esa alma, la rodea de amor, le muestra todo lo que la divinidad ha hecho para el hombre, le muestra lo que la voluntad humana ha hecho, o sea, no lo que esa persona hizo, sino lo que la voluntad humana hizo, y lo dota con una razón adecuada, una razón perfecta, para que pueda entender las cosas como son, no como cree que son. Y en ese momento le pregunta, ¿quieres conmigo? Sí o no. Si esa persona dice sí, eso, aunque no esté bautizada, le vale como bautizo. Es un bautismo de deseo. Y ese es el punto de la pesca que dice Jesús, es la espía de amor en el momento de la muerte. Porque si no fuera así, entonces la condenación de tantísimos niños abortados recaería sobre las madres, sobre los médicos, sobre todas las personas que han estado colaborando con ese aborto. Es un pecado muy grave, sí, pero no implica condenación. Y Dios sería el más injusto de todos los seres, el más injusto, el más reprobable de todos los seres, si condenara a esos niños abortados porque no recibió el bautismo. Claro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Nosotros con nuestra voluntad humana estamos siendo puestos a prueba por nuestro Padre para elegir libremente o el amor o el pecado, ¿no? ¿Sí? Sí. Así como la Virgen también tuvo esa prueba, la elección. Pero nosotros con la diferencia de que Dios creó nuestras miserias para que podamos libremente definir cuál elección tomar partiendo de estas miserias, que son las que nos crea el Padre para poder vencerlas o unirnos a estas miserias. ¿Cierto o no? Las miserias son creadas como materia prima para las virtudes. Ok. Si tú no tienes la concupiscencia, si tú no tienes la lujuria en ti, no puedes decir que eres casta. Si tú no tienes la mentira en ti, no puedes decir que eres veraz. ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. O sea, no podemos decir que tenemos una virtud si no la hemos conquistado. Claro. Y la conquista se hace a través de vencer la miseria. Por eso es que Dios creó las miserias. Y esa es la prueba que nos está poniendo a nosotros Dios, ¿no? El elegir nosotros entre el amor o el pecado yéndonos hacia nuestras propias miserias o venciéndolas para poner la virtud en ellas. ¿Verdad? Es una prueba parecida, nomás que a la Virgen le dijeron, ¿quieres o no quieres la voluntad humana, no? O la divina. No. O sea, la prueba de la Virgen fue igual que la nuestra, pero en un solo instante. O sea, Jesús nos dice que es necesario conocer el mal. Sí. Esto es algo que es como a veces nos saca un poquito de balance, pero es necesario conocer el mal. ¿Por qué será necesario conocer el mal? Porque el mal Jesús lo pone no como el pecado que nosotros cometemos, sino el mal es la acción de la voluntad humana desunida de la voluntad divina. Okay. Por lo tanto, todos los pecados son consecuencia de esa separación de la voluntad humana con la voluntad divina. Bueno, entonces,
La prueba de la Virgen es en el momento de la creación de su alma. Dios la crea inmaculada, o sea, la preserva de esa contaminación, pero le tiene que hacer conocer el mal para que pueda decidir libremente si acepta o no acepta vivir la vida que se le está ofreciendo, que es la vida divina. Ok. Entonces, en ese momento de la creación de su alma, y para eso hay que leer el libro de la Reina del Cielo, ahí lo explica perfectamente. Así es. O sea, ahí nos va diciendo que ya que le habían dotado con la potencia del Padre, con la sabiduría del Hijo, con el amor del Espíritu Santo, que ya estaba toda una dechado de divinidad, no de virtudes, sino de divinidad, en ese momento se le presentan lo que la voluntad humana ha hecho con lo que Dios le había dado. Y entonces ella ve lo que Dios quiere de la criatura y al mismo tiempo ve lo que la voluntad humana hizo con eso. O sea, ¿qué le está presentando? Le presenta todos los placeres del mundo. Le presenta todas las conquistas del hombre sin Dios. Le presenta todos los vicios, la soberbia, la lujuria, la gula, todo lo que eso significa como placer para el hombre. Y eso le va mostrando a María la destrucción de la vida divina en la criatura. Por eso es que cuando ella ve todo aquello, no es que esté viendo su vida, está viendo lo que la voluntad humana puede hacer con lo de Dios. Y en ese momento decide y dice, no. Quiero conocer para nada mi voluntad. Ahí, en ese momento, María confirma su inmaculadez. María es inmaculada por creación, sí, pero ella confirma esa inmaculadez en el momento que decide permanecer siempre unida a la divina voluntad, siempre unida a Dios. Y ahora, esa prueba ahí en ese momento se extiende a toda su vida. Ya no tiene que estar como nosotros en cada acto luchando. Ya luchó, ya venció, ya decidió permanecer siempre unida a la divina voluntad y por lo tanto ya no tiene esa lucha constante. ¿Cómo se muestra esto? Muy sencillo, hay una etapa, un pasaje en María Valtorta, en el Evangelio como fue revelado, en donde está María platicando con, no me acuerdo si es Cíntica o es Aglae, es una mujer griega que había sido esclava sexual de los fariseos. Y Jesús alguna vez la encuentra, se convierte y ahora se convierte en seguidora de Jesús. Entonces está ella con María y está llorando, muy afligida, y le dice, Madre, es que nunca le podré ofrecer a tu hijo mi virginidad. Y entonces María le dice algo que es desconcertante, porque le dice, no llores, hija, tu virginidad es superior a la mía. Superior a la mía, porque yo nunca he tenido el estímulo, pero tú venciste todo el vicio y ahora por amor a mi hijo te has vuelto virgen. Por eso tu virginidad es superior a la mía. Yo nunca he tenido el estímulo. Esto lo entendemos en este punto de la creación de su alma, en que ella ve todo el mal y dice, no lo quiero. Y en ese momento, adquiriendo la vida divina en ella y la voluntad divina, adquiere las virtudes divinas. Por lo tanto, en ella las miserias quedaron total y absolutamente abolidas. ¿Sí? Sí. Cosa contraria en Jesús. La humanidad de Jesús tiene miserias igualitas a las nuestras.
¿sí? O sea, totalmente igual a nosotros. ¿Cómo lo comprobamos? En la plática con Judas, en donde Judas le dice, oye, ¿nunca has tenido deseos de mujer? Y la respuesta de Jesús es categórica. Judas, Judas, tengo 30 años. ¿Qué le quiso decir? Por supuesto que las he tenido, pero las he vencido. Porque Jesús tenía que vencer con su voluntad humana, igualita que la nuestra, tenía que vencer nuestras miserias. Si no, no nos hubiera redimido. Claro. Tenía que pagarle a Dios por toda la deuda que nosotros habíamos adquirido con Él. Deuda de vida divina. De acuerdo. En el 11:43 dice que quien está por completo en la divina voluntad no está sujeto a tentaciones. Uh-huh. Entonces, ¿y es verídico? Sí. Y ya nada más, entonces, para que me quede un poquito claro la situación de Jesús, Él, aunque tenía las miserias para vencer nuestras miserias, no tenía tentaciones, ¿o sí? Además de esas tres. Volvemos a ver. Jesús dice, yo soy, que Él es el segundo Adán. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Por qué es el segundo Adán? Porque en Él está toda la familia humana. En Adán, Dios creó a toda la familia humana. En Adán estaba la vida divina y la voluntad divina. Por lo tanto, Satanás no se le podía acercar. ¿De acuerdo? Sí. Pero Eva no tenía la voluntad divina, no tenía la vida divina, tenía una santidad de la gracia. Por lo tanto, Satanás se le puede acercar. Y ahora Satanás convence a Eva, seduce a Eva, Eva come el fruto y ahora es Eva quien se acerca a Adán, porque Eva sí se le podía acercar porque compartía con él la naturaleza humana. Lo mismo pasa con Jesús. Satanás no se le puede acercar, pero como Jesús nos asume a todos, nos toma a todos para irnos redimiendo a todos, Satanás sí se puede acercar a nosotros. Y esas son las tentaciones que Jesús tiene allá en el monte. La tentación de la mujer, la tentación del hambre, la tentación del poder, de la riqueza. O sea, eso es lo que Satanás le está como mostrando, pero nos lo está mostrando a nosotros, en él. Y él tiene que sentir aquello para poder vencer, no en él, sino en nosotros, todo lo que Satanás está induciéndonos. Entonces, la prueba de nosotros, Jesús ya la pasó. Y eso nos lo dice en los escritos de Luisa. Sí, sí. Cuando Luisa le pregunta sobre cuál será la prueba para los hijos de la divina voluntad, ¿qué le dice Jesús? Dice, la prueba de las o no hagas, o sea, de cumplir o no cumplir los mandamientos, de cumplir o no cumplir todo lo que Él nos propuso en el Evangelio. Dice, yo ya la pasé por ellos. Solo nos queda. La única prueba que les reservo es el entrar en mi voluntad sabiendo que de aquí no se sale. Así es. No importa que seas la más pecadora de este universo, Rosy. Ah, bueno. ¿Sí? No importa. Pero si en un momento dado conoces que existe Dios, que existe Jesús, que existe la divina voluntad y quieres vivir en ella, te va a pasar lo que le pasó a María Magdalena, que de ser prostituta y una mujer de lo peor,
porque lo tenía todo, no lo hacía por necesidad, lo hacía por placer. Pero en el momento que conoce a Jesús, primero se enamora de él físicamente y quiere tener relaciones con él físicas. Por eso se le presenta, lo quiere seducir, pero lo que pasa es que Jesús la pone, como decimos aquí en México, barrida y regada con una predicación, donde Jesús habla de la prostitución, donde Jesús habla de esa degeneración del sexo. Y esa palabra de Jesús es la que penetra en ella y le estuvo haciendo en su interior hasta que se convierte. Y ahora se convierte de prostituta, de un amor insano, de un amor desviado. Todo ese amor que ella tenía, ahora lo vuelca hacia el amor espiritual, pero hacia Jesús. Y no vuelve a pecar. Lo mismo te pasaría a ti, que eres la peor de las mujeres, perdón, o sea, la peor de las peores, y en ese momento tú, convertida y aceptando esto que Dios te está proponiendo, decides entrar a la divina voluntad, vuelcas todo el amor que tienes hacia los vicios, lo vuelcas hacia Él. Y entonces Él te da por pasada la prueba anterior. Y te dice, no te preocupes, yo pasé tu prueba, porque yo vencí todas tus miserias en mi humanidad. ¿De acuerdo? Pero ahora el punto es, no te puedes salir de aquí. Esa decisión es la decisión que deberíamos de tomar. Es la prueba que tenemos que pasar. Así es. Y entonces, por eso es que Satanás puede tentar a Jesús, porque nos está tentando a nosotros en él, porque él toma nuestra vida. Sí, me queda muy claro. Muchas gracias, doctor. Y Salvador, esta prueba se concreta una vez que ya lo entendemos y que lo sabemos, sería concretarse en cada momento, o sea, en cada acto, de escoger, estoy fundida contigo, Señor. O sea, si me presenta la posibilidad de salirme, pues decir, bueno, tengo todo lo necesario para estar fundida contigo, no tengo por qué estar luchando con esta tentación, o sea, aparta simplemente y digo, y estoy fundida contigo, llamo a la divina voluntad, etcétera, ¿no? Cuando ya entras a la divina voluntad, Cris, ya no hay necesidad de estar luchando, porque las tentaciones son producidas por el demonio. Por eso. Entonces el demonio, Jesús nos dice que al alma que vive en su voluntad no hay tentaciones. ¿Sí? Entonces ya no hay problema. Por eso es que Él pone como condición para darnos por pasada la prueba el decidir entrar en su voluntad sabiendo que de ahí no se sale. Y luego nos dice algo que también es muy preciso. Dice, yo nunca hago trato con niños que hoy dicen sí y mañana dicen no. Y si nos fijamos, esos somos nosotros. Porque hoy decimos, sí, yo quiero vivir en la divina voluntad, yo. Y a los 5 minutos ya está nuestra voluntad obrando. Ya me salí. O sea, por eso es que es una decisión que lleva tiempo, no es una decisión así espontánea, lleva tiempo. Lleva tiempo el poder entender, el poder desear y sobre todo el poder experimentar. Porque esto de la vida divina hay que experimentarlo. Y Jesús nos dice que para eso al principio nos va prestando su voluntad para actuar en ella, con ella. Y luego nos la quita y luego nos la vuelve a prestar para que sigamos haciendo actos en ella y luego nos la vuelve a quitar. Y cuando ve que ya estamos decididos, entonces nos confirma el don. O sea, hay que entender que lo que nos está dando es su propia vida y no la puede arriesgar así nada más.
Él dice que en la creación del hombre, él jugó un juego de azar. ¿Sí? Se fue a Las Vegas a jugar ruleta y perdió. O sea, perdió porque el hombre le falló. Sin embargo, dice, volveré a jugar. Pero ahora ya no lo hace así nada más, sino tiene que tener la certeza de que el hombre le va a corresponder. Cuando digo hombre, digo género humano, ¿eh? O sea, para quitar un poquito eso del lenguaje inclusivo. Sí. ¿Sí? Porque entonces tendríamos que decir género humane. Ah, qué horror. Las feministas, doctor. Así, entonces, cuando digo hombre, digo ser humano, o sea, digo hombre y mujer. Buenas noches, Salvador. Padre, buenas noches. Una pregunta. Entendí que las tentaciones, entendí que a veces en los libros que el mal que puedo sentir era un compartir del dolor de Jesús, como un compartir para entrar en una invitación a reparar. No sé si era exacto, entendí que a veces el dolor, el sufrimiento, y incluyendo las tentaciones que el hombre puede sentir en su ser, en su carne, lo entendí como una participación del dolor del Hijo de Dios en invitación con Él a reparar. No sé si me entiendes. Lo que Él nos dice es que de repente sentiremos en nosotros, o sea, el sufrimiento, el dolor, todo lo que le provocó el mal a Jesús. No es que vayamos a sentir la tentación, lo que vamos a sentir es el dolor, el sufrimiento que él siente por esa tentación. Y entonces nos lo hace patente, pero como un dolor por el pecado, no como una sensación de pecar, que sería la tentación. No sé si se entiende la diferencia. Una cosa es sentir el deseo de pecar y otra cosa es sentir el dolor que el pecado puede inferirle a Jesús. Sí, claro. Porque si no, nos estaría conduciendo o llevando hacia el pecado por medio de la tentación. Y no es esa la parte que él está haciendo en nosotros, ¿no? Sí, porque me llama un poco la atención el hecho de no... Una vez entró en la divina voluntad, llamó la divina voluntad, entonces estoy como, no sé cómo decirle si es la buena palabra, como una anestesia de las tentaciones, ¿no? Me parece un poco extraordinario, no sé, me cuesta trabajo. Pero sí, es como una anestesia. Jesús dice que la divina voluntad es opio. Es opio para él, sí, o sea, que le mitiga el dolor, pero también es opio para nosotros. O sea, nos deja en una etapa de paz, de tranquilidad, sin sentir nada, ¿no? Y eso es referido a las tentaciones. Pero el dolor de él me lo transmite, me lo comparte, y ahora yo siento el dolor que Jesús sentía por los pecados de nosotros. Siento el dolor que él recibe cuando es rechazado. Siento el dolor que él siente cuando es ofendido. ¿Sí? Y eso es distinto. Sí, es este dolor que es como una llamada a reparar. Así es. Sí, Así, Señor, te ofenden, yo te alabo, yo te bendigo. No te aman, yo te amo por todos. En fin.
leído. Con respecto a lo que usted mencionó al inicio de la charla, cuando usted habló le hicieron la pregunta sobre la encarnación del verbo, que fue en estado de feto, no de embrión. Cuando es que yo escuché en algún video que Santa Hildegarda había dicho de que cuando hay un embrión, no, el alma se pone en el segundo mes o algo así. Entonces ahí me recontraconfundí con con un movimiento pro vida, por ejemplo, que defiende la vida desde la concepción, porque es un ser humano que tiene alma. Y con esto yo dije, pero ¿cómo? Entonces no tiene alma. Dice, entonces puedo abortar antes de los 2 meses. No, de todos modos es ser humano. No, es que eso no, diría, Isabel. eso Mira, diría una pañuelo verde, y yo sé que no es así, y estoy por eso, confundida. a ver, en el momento de que el hombre pone el cuerpo, en ese momento Dios crea un alma para ese cuerpo. O sea, en el momento que el espermatozoide se une al óvulo, o sea, que está esa concepción ahí, en ese momento Dios crea un alma específica para ese ser. Y ya es un alma con un destino, con una finalidad que Dios ha trazado para ella. Esa alma ya tiene una dote, vamos a decir así, tiene una herencia que Dios le ha dado de gracias, de atributos, todo para llevar a cabo lo que Él quiere que esa alma, que esa criatura lleve a cabo. Pero se infunde en el segundo mes, según Santa Hildegarda. O sea, y hay otro lugar, no me acuerdo ahorita dónde, que dice lo mismo. Bueno, esto en realidad no importaría, pero el aborto, no importa si es al otro día de haber sido concebido ese nuevo ser, que eso es lo que se hace con la píldora del día siguiente. O sea, la píldora del día siguiente no es un preventivo, sino es un remedio por si hubo embarazo. Esa píldora hace que no se pueda anidar ese ser y se tenga que salir, es abortiva. No importa que sea ahí, esa es un aborto con todas las consecuencias de esa destrucción de esa vida, de esa criatura. ¿De acuerdo? Entendido, O sea, doctor. no importa en qué etapa se infunda el alma, lo que importa es que ya está creada para esa criatura. Ya Dios tiene esa parte, ya la tiene con él. Ahí está. ¿Sí? Gracias, doctor. Sí. Bueno. Si un alma que entra a vivir en la divina voluntad, sabemos que a partir de que entra y comienzan sus actos, sucesión de actos ininterrumpidos, ya es vida en la divina voluntad, pero se extiende sin mérito hacia atrás a toda la vida. Supongo que se extiende hasta el momento de la concepción, aunque no haya alma, porque la divina voluntad abarca cuerpo y alma, no solamente el alma. Entonces, abortar antes porque supuestamente no tiene alma, también sería un crimen igual, porque si esta alma estuviera llamada a vivir en la divina voluntad, sería truncada desde el momento de su concepción, que además también se me hace injusto que si al alma le construyen una casa, que es el cuerpo, con el pretexto de que no hay todavía nadie viviendo ahí, le derriben la casa y no le permitan la vida. Por eso, o sea, entendámoslo, Rosy, es un aborto, punto. Sí. No importa si es en el momento o es a los 9 meses, es un aborto, punto. Sí. Que lo quieran poner como que no hay vida, eso es otra cosa.